ayer vimos todo lo que es recopilación de datos, la diferencia entre los datos cualitativos y cuantitativos, y también hablamos de las distintas herramientas que sirven para cada tipo de investigación y cómo desde el design thinking podemos traer cosas a la investigación como la personaje para entender mejor a nuestro beneficiario o a nuestro público objetivo, y cómo determinar qué preguntas queremos hacer para responder la hipótesis que nosotros tenemos, para ya sea aprobarla o refutarla. Lo que vamos a ver hoy día es qué vamos a hacer una vez que ya recolectamos todos esos datos. Hoy día vamos a hablar de análisis de datos, ¿ya? Pero primero, no sé si se acuerdan que ayer nos quedó un ejercicio pendiente, porque al final nos faltaron unos 10 minutitos para hacer el último ejercicio. Entonces, no quiero que nos quedemos sin hacer eso, así que antes de empezar con la clase de hoy día, vamos a terminar ese ejercicio, porque lo que hace este ejercicio es que todo lo que vimos ayer en la clase lo junta para asegurarnos que el conocimiento ocurrió, ¿ya? Para asegurarnos de que pudieron entender lo que estábamos conversando. Entonces, ¿se acuerdan que ayer establecimos unas preguntas que podían ser cualitativas o que podían ser cuantitativas? Son preguntas que armamos sobre nuestro proyecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que van a elegir dos herramientas que pueden ser cualitativas o cuantitativas, dos herramientas para responder esas preguntas, ¿ya? Y vamos a pensar en herramientas que sean realizables también en nuestro contexto del proyecto y vamos a pensar cómo las vamos a llevar a cabo. Por ejemplo, yo acá agregué un ejemplo para que sea más claro. Digamos que yo voy a hacer como herramienta una encuesta y va a ser mixta, ¿ya? Entonces voy a tener preguntas cualitativas y cuantitativas. Entonces, yo aquí les escribí las preguntas para que se entendiera el ejemplo. Ustedes no necesariamente tienen que escribir las preguntas, pero sí tienen que determinar si van a hacer una encuesta o un focus group o qué tipo, o no sé, una bitácora o que los participantes hagan videos. ¿Se acuerdan que ayer vimos bastantes herramientas? Bueno, hoy día tienen que determinar qué herramienta van a usar y cómo van a implementar esa herramienta. Entonces, por ejemplo, acá yo les dije, voy a hacer una encuesta de opiniones y hábitos sobre la basura en el colegio. Va a tener 3 preguntas y esta encuesta se va a distribuir en clases, permitiendo a los estudiantes completarla de forma anónima. Vamos a tener datos cuantitativos en la pregunta 1 y 2 y vamos a tener datos cualitativos en la pregunta 3, ¿ya? Entonces, por eso yo les puse las preguntas como para que se acordaran de lo que vimos ayer, pero ustedes solamente me van a decir qué herramientas van a usar para responder al menos 2 de sus preguntas de las que hicimos, ¿ya? Esto de acá. Van a usar 2 herramientas y van a decirme cómo las van a llevar a cabo. Por ejemplo, si deciden hacer un focus group, ¿cuándo van a hacer ese focus group? ¿Dónde lo van a hacer? ¿Qué personas van a invitar? ¿Ya? Si deciden hacer una encuesta, ¿cuándo se va a aplicar esa encuesta? Si van a hacer, por ejemplo, bitácora de seguimiento a través de un video, ¿cuántos videos les van a pedir a los estudiantes que hagan o a los beneficiarios que hagan? Ya, lo que sea, de las herramientas que hablamos ayer, van a elegir 2 para responder sus preguntas. Y vamos a trabajar en el mismo Menti que veníamos trabajando ayer, que es este QR de acá, y yo les voy a compartir el link también en el chat para que podamos, déjenme ir a buscar el link. Tengo un montón de pestañas abiertas, soy la persona para cerrar las pestañas. Ya, acá tengo, entonces, eh, les voy a dejar en el chat. Este es el link del Jamboard que estábamos trabajando ayer, ¿ya? Entonces aquí mismo, si necesitan más espacio, igual hay más hojas aquí en el Jamboard, ¿ya? Entonces aquí se acuerdan que ayer creamos un personaje y después establecimos preguntas cuantitativas y cualitativas. Ahora vamos a determinar qué herramientas vamos a usar para responder esas preguntas y cómo las vamos a implementar. Les voy a dar 5 minutitos para que hagamos eso y de ahí revisamos las respuestas. Y creo que seguimos teniendo un solo curso, así que vamos a avanzar bien rapidito con esto.
recuerden sí ocupar la misma hoja de equipo que estaban usando ayer, ¿ya? Para Bueno, que no pero tú me mencionas. se confundan. Si necesitan más espacio, pueden o correr las cositas al costado o si no, apretan acá el signo de más y les va a agregar una página más, ¿ya? También puede ser, ahí vean lo que les queda mejor. Em, si es que no se acuerdan de todas las herramientas que vimos ayer, porque igual lo vimos ayer hablamos de herramientas que eran cuantitativas y cualitativas. Entonces, en las cuantitativas, por ejemplo, tenemos encuestas, cuestionarios, experimentos. ¿Se acuerdan que hablamos de los experimentos A/B que comparaban distintas funcionalidades? Em, el uso de sensores, ¿cierto? Para determinar cómo funcionan los dispositivos eléctricos eh, y bases de datos también, utilizar bases de datos, registros históricos, la cantidad de pacientes de un hospital, por ejemplo, ¿ya? Entonces, encuestas, cuestionarios, experimentos controlados, uso de sensores en aparatos digitales, como puede ser el Arduino o otro aparato similar, y las bases de datos y registros. Esos son toda el área cuantitativa, que son las partes que podemos, ¿cierto?, contar con números, ya, por si no se acuerdan. Y en las herramientas cualitativas, que son las cosas que no son tan fáciles de cuantificar, entrevistas que pueden ser semiestructuradas, en profundidad, grupos focales, donde juntamos a hartas personas para hablar de un tema y ahí no solo aprendimos del entrevistado, ¿cierto? Sino que también aprendemos de los pares que están aquí conversando. Observación, poder observar cómo el fenómeno se da en su espacio real, análisis de contenido, que es analizar textos que nos puedan entregar los posibles usuarios o los posibles beneficiarios de nuestra idea, y también todo lo que sean registros y diarios. Puede ser un diario escrito, puede ser un registro en video, puede ser un registro en audio, que los beneficiarios o los usuarios nos dejen para entender mejor cómo usan, ¿cierto?, nuestra aplicación o sitio web, ahí dependiendo del trabajo que están ustedes haciendo. Creo que el de ustedes son la app de investigación, de subir papers de investigaciones científicas, si no mal equivoco. Sí, 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 la inteligencia artificial. con inteligencia artificial, sí. Entonces, tal vez algún tipo de encuesta, ¿cierto? Algún tipo de cuestionario puede ser útil. Me acuerdo que estaban haciendo entrevistas también, entrevistas semiestructuradas a los investigadores, así que ahí también tienen otra herramienta, una entrevista semiestructurada. Eh, y tal vez también pueden hacer algo de utilización de bases de datos. ¿Cuántos papers, por ejemplo, se publican en Chile? ¿Cómo es cuántos se leen también? O sea, eso también podría ser tal vez una herramienta de investigación, ¿ya?
que les ayude a responder al menos 2 de estas preguntas. Y ahí colocamos dos. Sí. ¿Cuánto era por cada uno? Perfecto. Entonces, ¿qué medios de comunicación utilizan para divulgar? Esa sería una pregunta cuantitativa, sí, porque sería algo que podemos, ¿cierto?, cuantificar. Vamos a tener tal vez una lista de nombres de revistas o ellos nos van a ir proporcionando y después podemos con eso identificar qué revistas son las que más se publican o las que más se usan en Chile. Ya también van a poder sacar ese dato desde ahí. Y la otra es, ¿por qué prefieren estos medios? Claro, ahí ya es más cualitativa. ¿Se acuerdan que lo cuanti nos dice lo que está pasando y lo quali nos dice por qué está pasando? Entonces, al juntar las dos, tenemos como una mejor imagen de la investigación y del problema que estamos abordando. Entonces, ahí harían un focus group, una mini reunión durante la feria científica. Me parece súper bien. Creo que quedó muy claro lo que vimos ayer. Así que, ¿tienen alguna duda sobre la recolección de datos antes de que pasemos al análisis que vamos a ver hoy día? La que teníamos ayer, de Ah, cómo... sí, Ay. sí me acuerdo, que es la Es- que vamos a hablar hoy día del análisis. Sí. Ya, perfecto. Así que por eso no, como ayer te había dicho que no le iba a contestar la pregunta porque tenía que ver con el análisis, entonces veámoslo ahora. Voy a Muchas volver gracias. a la presentación. Ya. Entonces, análisis de datos. Lo primero que tenemos que hacer, ahora que ya recolectamos los datos, hicimos encuestas, focus group, recolectamos videos, lo que sea, el tipo de datos que sea, tenemos que limpiarlo, tenemos que preparar la data antes de trabajar, ¿ya? Por ejemplo, si van a armar un Excel, que todos los Excel estén en las columnas correctas, que las respuestas estén donde corresponden, que si va a tener, por ejemplo, un dato en centímetros, estén todos los datos en centímetros. Si vas a tener un dato no sé, en centímetros cúbicos, ¿ya? Es como respetar las unidades de medida, eso es limpiar los datos, que estén todos iguales, tratar de dejarlos lo más ordenado posible, ¿ya? Y eso es súper importante, porque si no después cuando queramos analizar, vamos a tener problemas, vamos a tener incongruencias en los datos y no vamos a poder entender bien qué es lo que está pasando. ¿Ya? Entonces no nos va a servir mucho. Por eso primero preparamos los datos, por ejemplo, si van a ser audios, ¿en qué archivo van a estar los audios? ¿Van a ser MP3? ¿Van a ser WOM? ¿Qué es lo que va a ser? Y que sean todos iguales. Lo mismo si van a ser videos, que no sean unos MOV y otros MP4, sino que sean todos MP4, porque si no después podemos tener algún tipo de problema en el análisis. Entonces, para evitar esos problemas futuros que nos ensucien la data o que nos den respuestas equivocadas, primero limpiamos la data. Una vez que la hayamos ordenado y la hayamos dejado limpia, vamos a eh, analizarla dependiendo si son cualitativos o cuantitativos. Si no se acuerdan, los cualitativos tienen que ver con explorar experiencia, opiniones, comportamientos, ¿ya? Datos que no son tan fáciles de medir en números. Esos son los datos cualitativos, ¿ya? Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a cruzar información y vamos a hacer algo que se utiliza mucho en análisis cualitativo, que es la codificación. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo estas 4 opiniones, ¿ya? Estas que están en el costado izquierdo son opiniones que tengo de usuarios de mi juego de mesa de astronomía, porque lo hice con ese ejemplo de uno de los grupos que estaba ayer. Yo voy a tener 4 opiniones y lo que voy a hacer es que las voy a codificar, es decir, voy a asignar un código o unas palabras clave que van como a resumir lo que esa opinión está diciendo. Entonces, por ejemplo, la primera opinión dice, me encanta cuando los juegos de mesa tienen reglas simples y rápidas de aprender. No me gusta perder mucho tiempo en la configuración del juego. ¿Yo qué información clave obtengo desde aquí? Que a esta persona le gustan las reglas simples. Entonces yo voy a hacer un primer código que va a ser reglas simples. Y después, cuando yo siga leyendo el resto de las opiniones, voy a ver si ese código se repite. Y si se repite, lo voy a volver a usar. Si no se repite, voy a crear un nuevo código, un código 2 y un código 3 y así. A lo mejor voy a tener 20 códigos.
pero después voy a saber qué códigos se repiten más, qué temas clave aparecen más en el análisis de esta información. Y esta es la manera en la que científicamente analizamos los datos cualitativos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tener opiniones y vamos asignando códigos. ¿Se entiende esta parte, chicos? ¿Sí? Ya. Sí, Espero que se entienda porque lo que vamos a hacer es hacer un ejercicio ahora de esto. Pero miren, digamos que tenemos este set de opiniones. Estas son muy poquitas por si acaso, es solamente para un ejemplo. La idea es que ustedes tengan muchas más. Eh, en la primera opinión yo le voy a poner el código reglas simples. La segunda opinión le voy a poner que le gusta la interacción entre jugadores. Y después en la opinión 3 se me repite el código 1, reglas simples. ¿Ya? Entonces, ahí yo ya tengo un código que se está repitiendo. Esto empiezo a ver una tendencia. Y también lo que les puede pasar es que una sola opinión tenga más de un código. Por ejemplo, si se dan cuenta, la opinión 4 dice, prefiero los juegos que permiten crear estrategias. Los juegos que permiten diferentes enfoques y tácticas me resultan más divertidos que los que solo tratan de suerte. Entonces ahí yo tengo dos cosas importantes en una sola opinión. Primero, que me gustan los juegos de estrategia y segundo, que no me gustan los juegos que tratan solo de suerte. Entonces ahí yo puedo crear dos códigos en una misma opinión. Eso también puede ocurrir, ¿ya? Eh, y en este caso tenemos que el código 1 se repite dos veces. Entonces ahí ya vemos una tendencia. Y yo podría decir algo como esto. A la mitad de los jugadores les gustan los juegos con reglas simples. Por ejemplo, la entrevistada 3 dijo, lo que más me gusta es cuando los juegos tienen reglas fáciles de entender y eso hace que todo sea mucho mejor para mí. De esta manera, estamos haciendo una conclusión, un análisis de los datos y la estamos respaldando con el dato cualitativo que la confirma. Si se dan cuenta, primero ponemos la conclusión y luego ponemos un ejemplo que justifique esa conclusión. Muy importante, acá dice a la mitad. Yo, cierto, también podría poner al 50% de los jugadores, pero es un poco engañoso porque si se dan cuenta tenemos 4 opiniones nomás. Entonces decir que a la mitad de los jugadores les parece que las reglas simples les gustan más, es como ser demasiado categórico y demasiado estricto con algo que en realidad no sabemos porque nuestra muestra es muy pequeñita. Entonces siempre tenemos que tratar de tener muchas más opiniones y mucha más información. Esto tiene 4, pero es solamente porque es un ejemplo. ¿Ya? Eso ténganlo siempre en cuenta cuando hagan este trabajo. Y lo cierto es que la muestra nunca va a poder ser tan representativa como para incluir a toda la gente. Entonces, siempre tenemos que entender que los datos que estamos obteniendo nos dan información del grupo con el que estamos trabajando. ¿Ya? No siempre esa información va a ser transferible a otros grupos. Por ejemplo, si ustedes están trabajando con niños en contexto escolar, no sé, por ejemplo, de Chiloé, es muy distinto a los niños de contexto escolar de Putre, porque sus contextos donde vive son distintos, ¿ya? Así que tengan mucho cuidado también con cómo van a establecer esas conclusiones, siempre considerando que la información tiene que estar situada en el contexto en el que ustedes están trabajando, ¿ya? Entonces, para asegurarnos que entendimos esto de la codificación, yo les voy a entregar un set de opiniones y ustedes las van a codificar y van a identificar si algún código se repite más que otro, ¿ya? Entonces, les voy a pegar el link, denme un segundito, acá, se los voy a pegar en el chat, acá. Entonces, ¿qué es lo que van a encontrar en este link? Van a encontrar un set de preguntas, o sea, perdón, de opiniones y un espacio para codificar. Entonces yo quiero que codifiquen esas opiniones y luego me digan si es que alguna de los códigos se repiten, si es que ven alguna tendencia. ¿Ya? Eh, yo hice para los grupos que vinieron ayer, así que ustedes están por acá. Araucanía. Tengo tanta cosa aquí. No sé. Ya.
este es el de ustedes. En la pestaña que dice Araucanía, ¿cierto? Ahí pueden empezar a conversar sobre los códigos y le ponen las palabras claves que van a identificar esos códigos. Si tienen dudas, me van preguntando, obviamente, no hay problema. Les voy a mostrar en la pantalla el ejemplo para que se puedan orientar. Espera. Ya, les voy a dejar ahí el ejemplo por si tienen alguna duda. Y vamos a tomar 5 minutitos, yo creo, para que hagamos esto, ¿ya? Súper. Una consulta, ¿editamos Sí, el documento? sí, el mismo documento. Es que no nos Sí, permite editarlo. ¿en serio? ¿Lo A podemos ver. escribir quizás como aparte y se lo No, vamos leyendo? déjame revisar al tiro. Ah, Puede ya. ser que yo me haya equivocado. Sí, mira, me olvidé de ponerle permiso de editar. Ah, ya. Entonces, ahí ahora deberías poder editarlo. Me Ya, cuentan si no perfecto. puedes. Disculpa, seguro que yo me volé y no le había puesto el permiso de editar. Y esto. Entonces voy a ir al Excel para ver cómo va. Pueden preguntarse qué es lo que me está tratando de decir esta persona con lo que me está diciendo o qué es lo más importante que está diciendo en esta frase, qué cosas me sirven a mí para mi investigación de lo que está diciendo en esta frase y con eso crean, ¿cierto?, el código para la frase de esa opinión. No había salido el... Se les cayó. Sí, ya, y continuamos. Ya.
Es que tenemos problemas al ingresar a editar, no podemos, porque nos ¿Cuál es hizo la descargar cuenta? una aplicación y aún así no nos deja. Ya, entonces mire, si quieren háganlo en papel, yo voy a agrandar acá ¿Ya? un poco para que puedan leer mejor y yo lo voy escribiendo acá para que les quede el respaldo y después si lo quieren revisar o tienen alguna duda lo puedan usar, ¿ya? Ya, muchas gracias. Entonces ustedes me van diciendo y yo les voy escribiendo acá el código.
van, chicas? ¿Cuántas llevan? Ya terminamos. Ah, súper. Ya. Vayan diciéndome los códigos para escribirlo. Ya, encontramos 2 códigos en cada una. Ya, Ya, la primera es resúmenes sencillos y fáciles. ya. La segunda es que los artículos científicos, eso no sé cómo bien, o sea, cómo escribirlo, pero era Ya, que artículos científicos son complicados para público general. ya. Podríamos decir, podríamos categorizarla como mucha dificultad, ¿o no? Así Ya. como que son muy complejos, ¿o no? Mucha dificultad. Después, Ya, la tercera sería que, a ver, la segunda, artículos gratuitos o de acceso accesible. artículos gratuitos. Sí, o de precios accesibles. Eso. Ah, sí. Yo creo que eso me es como entretenido, que el precio sea precio accesible. Sí, eso como que ejemplifica mejor y tal vez algo que Ah, podemos ocupar más, tal vez que nos aparezca de nuevo. Ya, dale. ¿Cuál otra? y el otro código sería artículos científicos caros y fuera de alcance. Ya. Una cosa que podemos hacer también es que si, por ejemplo, los usuarios nos dicen, los artículos son muy caros y nosotros queremos precio accesible, los podemos a los dos categorizar en la misma categoría y una ponerle precio accesible y otra precio no accesible. Entonces así después nos es más fácil comparar una opinión y contrastarla contra la otra, ¿ya? Porque los códigos son similares, entonces cuando los podamos revisar todos va a ser más fácil compararla, ¿ya? Ya, perfecto. Entonces, por ejemplo, digamos que vamos a tener un código que se va a llamar precio accesible y que vamos a tener otro código que se llama precio no accesible. Entonces, así lo vamos a poder usar de nuevo y después comparar directamente una data con la otra. Ya. Súper. Ahora la 3, la opinión 3. Ya. Explica términos técnicos. Sí. Con lenguaje sencillo. Sí, que sería como el primero. Exacto, muy bien. Eso sería el mismo código que usamos en el primero, simplemente lo vamos a repetir. Ya, perfecto. Después la opinión 4. Recomendaciones especializadas. O sea, Ejemplar. recomendaciones basadas en intereses propios. Ah, perfecto. Entonces sería la 5. Recomendaciones personalizadas. Ya, perfecto. Bueno, ahí eso les viene súper bien porque ahí entra la inteligencia artificial a Sí. trabajar. Ya. Y después el siguiente. En la opinión 5, Ujú. el acceso a artículos recientes y de calidad. Eh, claro. Entonces vamos a poner 6. Información de calidad. Y si se fijan, después dice, es difícil encontrar publicaciones científicas sin tener que Sí, pagar una suscripción costosa. Entonces presión ahí, accesible. exacto, muy bien, tal cual. Ahí vamos a repetir el código precio no accesible. Ya. ¿Y Ya, la y la última? sexta sería recomendaciones personalizadas y falta de tiempo. Ya, ahora, esa falta de tiempo, ¿la pueden hacer un poco más específica? Pregúntense para qué realmente le falta el tiempo. Mm. Porque si se dan cuenta, dice que no tiene tiempo para aprender a usar una plataforma complicada. Entonces, más que el problema específico de no tener tiempo, lo que nos está diciendo acá el usuario es que le gustan las plataformas fáciles de usar. ¿Me siguen con eso? Ya. ¿Sí? Sí. Ya, entonces aquí yo le pondría app fácil de usar, por ejemplo, ¿ya? Entonces, Ok. ahí ya sabemos que cuando hagamos el diseño de la app o del sitio web para poder hacer, ¿es una app o es un sitio web? Una IA como ChatGPT. Ah, ya, pero no están pensando si la van a usar en una página web o en una aplicación todavía, sino que va a ser como multiplataforma. Página web teníamos como en mente.
Ya, están pensando que sea muy parecido entonces a ChatGPT, que uno la puede abrir en distintos lugares. Sí. ¿Sí? Ya, eso se llama, por si acaso, multiplataforma, ¿ya? Es un servicio Ah, multiplataforma porque va a abrir en un celular o va a abrir en un computador o en una tablet, lo que sea, ¿ya? ay, ok. Multiplataforma. Sí, perfecto. Entonces, ahora que tenemos estos códigos, ¿podríamos decir que encontramos alguna tendencia, que hay alguna opinión que se repita más que otra? El uno. ¿Y cuál Sí, más? 5. Y el 5. Y el y, 5. el 5, ¿verdad? Recomendaciones. Y hay el 4 también, precio no accesible, también Ah, se sí. repite. Entonces ahí empezamos ya a ver una tendencia donde al usuario le gusta que los resúmenes sean sencillos y fáciles, que sean económicos porque encuentran que los precios no son accesibles y además que les gusta que les personalicen las recomendaciones, es decir, que les den recomendaciones específicas a lo que ellos están buscando. Entonces, con esta información, que ahora obviamente es inventada para el ejercicio, pero que ustedes pueden obtener desde entrevistas, van a saber qué necesita el público y qué necesita su aplicación. Esta está súper hecha para que les diga exactamente lo que necesitamos en el ejercicio de hoy día y que se aplique a lo que ustedes están haciendo, ¿ya? Pero porque son inventadas. O a lo mejor la información que les entreguen los usuarios va a ser distinta o a lo mejor va a aparecer otra cosa, ¿ya? ¿Dudas de cómo se codifica la data de entrevistas o de opiniones, esta data que es cualitativa? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿O, No, o un momento. entendieron bien? ¿Sí? Súper. Entonces, ¿se acuerdan que ayer vimos que también una forma de trabajar los datos cualitativos era poder asignarles un número y que hablamos de la escala de Likert porque nos permitía cuantificar cosas que no son fáciles de medir, ¿ya? Y hablamos de que, por ejemplo, una escala de este tipo podía tener respuestas como siempre, a menudo, a veces, rara vez, nunca, o del tipo totalmente de acuerdo, puede ser, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, o excelente, bueno, regular, malo, muy malo. Dependiendo del tipo de pregunta que yo iba a hacer, yo podía elegir algunas de estas respuestas, en las que yo le iba a decir a la persona, en una escala del 1 al 5, responde, por ejemplo, ¿cuántas veces vas al colegio en la semana? Y yo te voy a poder decir siempre, o a menudo, a veces, rara vez, nunca, ¿ya? Entonces son preguntas, no, perdón, es una pregunta muy cuantificable. Déjame pensar una cualitativa. Las frutas más ricas son las frutas que tienen azúcar, ¿ya? Y ahí yo puedo decir totalmente de acuerdo, en desacuerdo, ¿ya? Porque tal vez puede ser que las frutas más ricas para mí son las que tienen mejor color o las que tienen mejor forma, ¿ya? Entonces es una cualidad, no es algo tan fácil de cuantificar y por eso yo voy a usar esta escala. Ahora, ¿cómo se utiliza esta escala que es cualitativa, pero de manera cuantificable? Le asignamos números. Entonces, por ejemplo, a la respuesta excelente, que es como la mejor, ¿cierto? Le vamos a asignar 5 puntos. Después a la respuesta buena, 4. Después regular, 3. A malo, 2. Y a muy malo, 1. Como que vamos bajando de 5 a 1 y de esa manera ya vamos a tener números para poder trabajar. Entonces, supongamos que hicimos una pregunta y que la mayoría de las respuestas nos dieron 3. Ahí vamos a saber que la respuesta más común a esa pregunta es regular. O si la mayoría nos dio 4, vamos a saber que la respuesta a esa pregunta es buena, ¿ya? Entonces, entendiendo esto, ¿cómo se analizan los datos cuantitativos? Que es esta información que podemos contar, ¿cierto? Con números, incluyendo esta información que es quali, pero que está trabajada con la escala de Likert que nos permite ponerle números. Aquí vamos a ocupar 3 estadísticas básicas. Son las más comunes y son las más simples que vamos a poder usar. Eh, si es que necesitan alguna extra, existen otras como la desviación estándar y hay cosas que son un poco más complejas que las puedes investigar si las necesitan, pero yo creo que con estas 3 van a andar súper bien y son más fáciles de entender también, ¿ya? Primero, la media.
La media es lo que ustedes llaman un promedio, que es cuando uno saca las notas, ¿cierto? Generalmente uno calcula su puntaje de notas, ¿cierto? Calcula su promedio, es así. La media les va a indicar el nivel promedio de acuerdo o desacuerdo con una afirmación en particular. La mediana es el valor que divide las respuestas a la mitad, lo que da una idea de la tendencia central sin que las respuestas extremas afecten tanto. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que quiere decir que yo voy a tomar las respuestas del centro, así como la mitad de las respuestas, y lo que sea muy extremo hacia lo negativo o hacia lo positivo, no lo voy a considerar. Me voy a quedar solamente con la mediana, con la información más centrada. Y la moda es la respuesta más común. ¿Qué es lo que dicen los usuarios más comúnmente? Y es la opción que se elige con mayor frecuencia. Muchas veces estos tres indicadores de estadística andan por ahí, ¿ya? Tienen algo similar, a no ser de que tengamos opiniones muy extremas. En el caso de que tengamos respuestas muy negativas o muy positivas, estos números van a variar un poquito, pero en general andan más o menos cerca con diferencia de algunos decimales, ¿ya? ¿Cuándo las vamos a usar? Por ejemplo, la media eh, la vamos a usar para comparar tendencias generales y también la usamos mucho para las variables cuantitativas, ¿ya? Imagínense que la media lo que hace en general es decirnos cuál es el nivel de acuerdo o desacuerdo que hay con la afirmación que le estamos entregando en la encuesta, ¿ya? Y por eso también la media se utiliza mucho para la escala de Likert, porque nos va a servir mucho ahí. Entonces, por ejemplo, vamos a poder decir, en promedio, la media, ¿cierto? En promedio, los encuestados tienden a estar en acuerdo con la afirmación X, con lo que sea que dijimos, ya que la respuesta media es 4.2 de 5. ¿Se acuerda que en la escala de Likert dijimos que 5 era nuestro número máximo? Si nosotros tenemos una media de 4.2, 4.6, 4.8, podemos decir que el promedio de los usuarios está de acuerdo con lo que quisimos decir, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son, perdón, acá, cuáles son los límites de la media? Que si nosotros tenemos respuestas muy extremas, que están muy hacia los bordes, muy negativas o muy positivas, la media se va a ver influenciada por estos extremos. Entonces, en ese caso va a ser mejor usar la mediana. Y a eso me refiero cuando digo datos asimétricos. Cuando los datos están muy repartidos hacia los costados, la información más certera que vamos a poder usar es la mediana, ¿ya? Y también la mediana nos va a permitir identificar la tendencia central real, es decir, qué es lo que es este grupo en el centro que está pensando, ¿ya? La mediana lo que hace es dividir los datos en, en dos mitades y esa manera nos va a ayudar a entender mejor lo que está pasando en el centro de nuestros datos, ¿ya? Por ejemplo, a ver, la mediana de las respuestas es 4, lo que indica que al menos la mitad de los encuestados está de acuerdo con la afirmación, ¿ya? Entonces estamos hablando de los datos en el centro. O la mayoría o la mediana nos sugiere que la mayoría de los datos están de acuerdo, por ejemplo, ¿ya? La mediana es la mayoría del centro sin considerar ni las opiniones más negativas ni las opiniones más positivas, ¿ya? Y finalmente la moda nos va a permitir indicar la respuesta más común, como lo más trendy, lo que más se usa, ¿ya? ¿Cuál es la opinión más dominante o cuál es la opinión que se utiliza más? Eso es la moda. Por ejemplo, eh, la moda es 5, lo que indica que la mayoría de los encuestados están de acuerdo con nuestra afirmación. O el valor modal sugiere que el 50% de los usuarios están de acuerdo con tal cosa que nosotros dijimos, ¿ya? Eso nos va a permitir la moda, identificar la respuesta más común. Sigo. Ahora vamos a ver ejemplos.
¿Por qué vamos a ver ejemplos? Porque ahora viene una parte como matemática que puede dar como susto, pero una vez que la veamos, van a ver que es bastante sencilla de utilizar, ¿ya? Vamos a hacer como ejemplos prácticos para que no se confundan, ¿ya? Así que no tengan susto de que vamos a entrar a ver un poquito de matemática porque es una matemática muy, muy simple, ¿ya? Entonces, supongamos que tenemos estos resultados. ¿Se acuerdan que habíamos dicho en la escala de Likert que le asignábamos puntaje de 5 a 1? Bueno, estos son los números para esta cantidad de respuestas. Una vez que tengamos estos números, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a asignarle una numeración para saber cuántos tenemos en total. Por ejemplo, al primer resultado le vamos a poner x sub 1, al segundo resultado x sub 2, al tercer resultado x sub 3, al cuarto resultado x sub 4 y así. En este caso vamos a saber que tenemos 8 resultados. Esa es toda la información que me está entregando esto. Ahora, ¿cómo calculamos la moda? Súper fácil. Identificamos de nuestro n total, que es todas las x que tenemos, la que más se repite. Y en este caso es fácil identificarlo a la vista porque vemos que el 5 es el número que más veces se repite, ¿ya? La moda es la más fácil de identificar porque es simplemente ver qué número se repite más. Podemos decir, la moda de la muestra está totalmente de acuerdo con nuestra afirmación. ¿Y por qué estoy diciendo que está totalmente de acuerdo? Porque el que más se repite es el 5. Y si se acuerdan, en la escala de Likert, 5 significa totalmente de acuerdo. ¿Ya? Así es como se analiza la moda. ¿Tienen alguna duda hasta acá o seguimos? ¿También? Ya. Entonces, ahora la media. La media, ¿cierto?, nos va a indicar el nivel promedio de acuerdo o desacuerdo con una afirmación en particular. Esto es lo que yo les decía, igual que calcular el promedio de notas, igual que cuando calculan su promedio de notas. Y yo les puse la fórmula matemática, pero no se asusten porque se ve muy compleja y no es tan compleja. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la media? Vamos a sumar todas las respuestas y las vamos a dividir por el n, que es la cantidad de respuestas totales que tenemos. ¿Se acuerdan que acá dijimos que teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 respuestas? Entonces nuestro n es 8. Vamos a sumar todas las respuestas y las vamos a dividir por 8. Al sumar todas las respuestas me da 31 y al dividirlo por 8 me da 3.8, ¿ya? Entonces, la media de la muestra está de acuerdo con nuestra afirmación. Se dan cuenta que se parece un poco a la moda, pero que no es exactamente igual, porque en la moda teníamos 5 y en la media tenemos 3.8, ¿ya? Entonces son similares, pero no son exactamente iguales. La media la podemos usar cuando deseamos resumir el nivel promedio de acuerdo a la satisfacción o para una afirmación en particular, ¿ya? Y se utiliza harto para las variables cuantitativas, así que yo creo que esta igual la van a usar harto. Y después la mediana. Por último, la mediana. Da una idea de la tendencia central sin que las respuestas extremas afecten tanto. ¿Ya? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que nos quedábamos con el centro y que lo que es muy, muy negativo o muy positivo lo vamos a dejar afuera? Bueno, esa es la mediana. Trabajamos, ¿cierto?, con datos que son atípicos o asimétricos, es decir, que son como muy extremos, y no queremos que eso afecte la opinión central. Entonces ahí calculamos la mediana. Y la mediana tiene dos formas de calcularse, dependiendo si es par o si es impar. Entonces, primero par. Si tenemos nuestro n que es 8, ¿cierto? Porque tenemos 8 respuestas, tenemos 8 datos, eso significa que n es igual a 8. La fórmula para calcular la mediana cuando es par es n dividido por 2, n dividido por 2 más 1. En este caso sería 8 dividido por 2, 8 dividido por 2 más 1. ¿Ya?
Y si la fórmula es impar, es decir, acá nuestro n fuera 7 o fuera 9, simplemente vamos a tomar el n, le sumamos 1 y lo dividimos por 2. ¿Ya? Hagamos el ejemplo matemático. Entonces, como es par, vamos a ocupar la fórmula n dividido por 2, n dividido por 2 más 1. ¿Ya? Entonces, vamos a tener 8 dividido por 2, 4. Vamos a poner el 4, coma, vamos a poner la coma. 8 dividido por 2, 4, más 1, 5. Entonces tenemos 4,5, que es lo mismo que 8 dividido por 2, 8 dividido por 2 más 1. ¿Ya? Nos va a quedar 4,5. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestra mediana, donde vamos a ordenar los datos por orden ascendente, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es un orden ascendente, ¿ya? Vamos a tomar nuestros datos que están desordenados y los vamos a ordenar de manera ascendente. Y vamos a elegir los que estén en la posición 4 y 5. ¿Se acuerdan que el resultado nos dio 4 y 5? Entonces vamos a la posición 1, la posición 2, la posición 3 y la posición 4 y 5. Y esa va a ser los datos que vamos a tomar para calcular nuestra mediana. Vamos a tomar el 3, le vamos a sumar el 5 y lo vamos a dividir por 2. ¿Ya? Y ahí vamos a tener que nuestra mediana es 4. Eso quiere decir que la mediana de la muestra está de acuerdo con nuestra afirmación. ¿Qué significa eso? Que el centro de nuestros datos está de acuerdo con la afirmación, sin considerar las opiniones muy negativas o las opiniones muy positivas. ¿Ya? Yo sé que a veces esta es la que cuesta más, porque la moda es como ver qué número se repite más y el promedio es algo que hacemos casi siempre, que es sumar todo y dividirlo por la cantidad de notas que estamos calculando. Entonces eso es como más común. La mediana a veces es un poquito más intimidante, ¿ya? Pero si se dan cuenta no es tan compleja. Si es par, usamos una fórmula, si es impar, usamos la otra fórmula. Vamos a hacer divisiones simples y con eso vamos a buscar la posición de la mediana y la vamos a calcular. Yo diría que lo más importante aquí que no hay que olvidarse es que la mediana hay que organizarla en orden ascendente. Si ustedes utilizan los datos como vienen en su hoja de Excel, por ejemplo, van a tener una mediana equivocada. Siempre hay que primero organizarla aquí en orden ascendente y después identificar la posición que nos dio. Aquí nos dio la posición 4 y 5, entonces vamos, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4 y 5. ¿Ya? Entonces tenemos 3 más 5 y lo dividimos por 2. Vamos a hacer entonces un ejercicio práctico de la mediana. ¿Por qué? Porque no quiero, yo sé que a veces es intimidante y a veces cuesta. Entonces, les voy a mostrar acá. Tengo algunos números y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a identificar la mediana. Lo voy a ir haciendo yo con ustedes porque sé que no pudieron acceder a los datos. Entonces, sé que no pudieron abrir el archivo. Si estas fueran mis respuestas obtenidas, estas que yo tengo aquí, donde dice respuestas, ¿qué número de la escala de Likert las asignarían a la respuesta siempre? 5. Perfecto. A veces, 3. 3. Muy bien. Nunca. 1. Perfecto. Rara vez, 2. 2. A menudo, 4. 4. Ya. Digamos que tenemos, yo igual les voy a mandar este link para que ustedes después si lo quieren seguir terminando, lo terminen, pero digamos que esos son nuestros datos, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 datos, que son estos que tenemos acá, los voy a marcar con un color. Ya. Para calcular la moda, o sea, perdón, para calcular la mediana, tenemos que ver si es par o es impar, ¿se acuerdan? Y en este caso tenemos 1, 2,
3, 4, 5. Entonces, ¿es par o es impar? Impar. Impar. Entonces vamos a usar esta fórmula de acá. N más 1 dividido por 2. ¿Ya? A ver, voy a Ya. volver a la presentación para mostrárselo. Espérame. Acá, déjenme mostrárselo. Acá, ¿bien? ¿Se acuerdan? N más 1 dividido por 2 es la fórmula que ocupamos para impar. Entonces, vamos a decir, ¿cuándo es nuestro N? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, nuestro N es 5. Más 1, 6. 6. Y dividido por 2, 3. 3. Entonces, nuestra mediana es 3. Podríamos decir que el grupo central de nuestros datos a veces está de acuerdo con nuestra afirmación. Y ahí no estamos considerando ni las respuestas más extremas, que son 5, ni la respuesta más extrema, que es 1. ¿Ya? Entonces, así se calcula la mediana. Si se dan cuenta, no es tan complicado. Asusta cuando uno la ve por primera vez, pero no es tan complicado. ¿Ya? Vamos a ordenar entonces los datos para poder ver cuál es nuestra posición número 3. En este caso es 3, pero igual la vamos a ordenar para que lo puedan ver, porque a lo mejor lo expliqué muy rápido. ¿Se acuerdan que tenemos que ordenar los datos en forma ascendente? Entonces nos Sí. queda 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, acá tenemos la coincidencia de que es 1, 2, 3, 4, 5, pero podría no serlo. Y al ir a la posición 3, posición 1, posición 2, posición 3. ¿Ya? La posición 3 es el número 3 y por eso la respuesta es a veces, ¿ya? Pero si aquí en la posición 3 hubiera un 2, nuestra respuesta sería rara vez. ¿Ya? Así se calcula la mediana. ¿Dudas de cómo se calcula la mediana, que es la más compleja? No. ¿Entendieron? Ya. Sí, sí. Súper, súper, súper. Igual les va a llegar el video y también la presentación, así que ahí pueden revisar igual si después no se acuerdan cómo calcular la mediana. Ahora, ¿cómo presentamos los resultados? Porque una vez que tengamos esta data y que sepamos cómo la queremos utilizar, tenemos que representarlas, ya sea en el póster científico, que vamos a presentar nuestra idea, o en un informe, tenemos que mostrar estos datos. Y a veces creemos que da lo mismo qué tipo de gráfico usar, porque decimos, bueno, este es más bonito, este es menos bonito, pero lo cierto es que cada gráfico va a servir para algo en específico. Por ejemplo, los gráficos de barra, que son los que más se utilizan, son útiles para comparar cantidades en diferentes categorías. Por ejemplo, si yo quiero decir cómo le van las notas al cuarto A, al cuarto B y al cuarto C, aquí me sirve. ¿Por qué? Porque cada barra va a comparar un cuarto medio diferente y yo voy a poder ver claramente cuál es la tendencia. ¿Ya? Entonces, los gráficos de barra para comparar cantidades entre diferentes categorías. Después, este es el gráfico de pie que le dicen, creo que algunos le llaman torta también, y lo que nos va a mostrar es la porción, por eso dice que se llama como de torta, nos va a mostrar la porción dentro del todo. Entonces yo rápidamente voy a poder identificar solamente al mirar qué porción es más grande que otra. ¿Ya? Se dan cuenta como que lo que hace esto es que gráficamente podemos entender mejor la información. Es ideal para visualizar cómo se dividen los datos en diferentes partes. Por ejemplo, si yo dijera que, esto no es cierto, pero para hacer un ejemplo, si dijera que la mayoría de la población chilena vive en Santiago, no, pues que la mayoría de la población chilena vive en Antofagasta, y Antofagasta es el color celeste, yo inmediatamente identifico que Antofagasta es el color celeste. Me ayuda a que sea mucho más fácil entender el gráfico, ¿ya? Entonces, el gráfico de pie o de torta se utiliza cuando queremos representar qué porciones de algo, acordémonos de la torta, ¿no? Las porciones de la torta. ¿Qué porciones de algo sirven para ejemplificar nuestros datos? Después tenemos el gráfico de líneas, que muestra cómo cambian los datos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si estuviéramos
mostrando datos de las notas de los estudiantes desde primero básico hasta octavo básico, queremos ver cómo eso va cambiando a través del tiempo. Ahí nos sirve un gráfico de líneas, ¿ya? Hacemos, por ejemplo, no sé, a ver, queremos hacer seguimiento de cómo se han vendido, no, algo más específico a ustedes, de cuántos papers se han leído en Chile a través, desde los últimos 20 años. Entonces ahí podemos hacer un gráfico de líneas, vamos a la base de datos, identificamos cuántos papers se han leído cada año en los últimos 20 años. Todo lo que sean tendencias que cambian a través del tiempo son estos gráficos de línea los que tenemos que utilizar. Y después tenemos los gráficos de dispersión, se llaman estos, que son estos que tienen como puntitos de colores a veces, ¿cierto? Que son como muy entretenidos. Estos gráficos de dispersión nos ayudan a visualizar dos variables, ¿ya? Cuando tenemos dos variables que se estudian, por ejemplo, si decimos, yo quiero saber como primera variable qué notas tienen los estudiantes y como segunda variable el tiempo que les toma estudiar para tener esas notas, tengo dos variables. Una, el tiempo de estudio y dos, las notas. Entonces lo puedo utilizar en este gráfico de dispersión. Así yo sé dónde cada estudiante está, el que estudia más y saca mejores notas, el que estudia menos y saca peores notas, o tal vez alguno que estudia más pero saca menos nota, o alguno que estudia menos pero saca mejor nota. Yo voy a saber en este universo dónde se ubica ese estudiante en específico. Y cada uno de estos puntitos va a representar un estudiante. ¿Ya? Entonces, resumo. Cuando tenemos dos variables que analizar y queremos representar cada dato como con un puntito, podemos utilizar este gráfico de dispersión. Esto se utiliza mucho en investigación en educación, ¿ya? Porque nos ayuda a entender dónde está de este universo total, dónde está cada estudiante. Y finalmente, otra forma de representar datos que ayuda mucho son las nubes de palabras, ¿ya? Aquí nos sirve, por ejemplo, para los datos cualitativos. Pues estas pueden ser frases, pueden ser palabras y pueden ser también nuestros códigos, ¿ya? Estos códigos que nosotros armamos los podemos representar donde las palabras más frecuentes van a tener colores más oscuros o van a estar más grandes que las palabras menos frecuentes. Entonces así yo voy a mirar esto y al tiro voy a saber que la palabra más usada es welcome, por ejemplo, ¿ya? Generalmente se hace que esto se hace en una escala de, por ejemplo, azules, ¿ya? En un solo color. Entonces, los colores más oscuros son las palabras que más se repitieron, los colores más claros son las palabras que menos se repitieron. Y también en tamaño, las palabras con letras más grandes son las que más se repitieron y las palabras con letras más pequeñas son las que menos se repitieron. En este caso, yo podría decir que welcome es la palabra más usada para dar la bienvenida y que de las menos usadas tenemos estas que están en este color más chiquitito. Por ejemplo, Witami, que no sé en qué país se dirá bienvenido Witami, pero es de las menos usadas. Esta igual, porque también está en ese color y está chiquitita, ¿ya? Entonces yo solamente miro y inmediatamente voy a poder identificar una tendencia. Por eso los recursos gráficos son muy importantes para poder comunicar información, porque nos van a ayudar a que la gente que a lo mejor no tiene mucho conocimiento científico pueda entender los datos de mejor manera, ¿no? Ahora, la presentación de las conclusiones. ¿Cómo nosotros vamos a interpretar los resultados que vamos a obtener para poder explicarlos de manera clara a la audiencia? ¿Ya? Porque si a lo mejor le decimos a alguien, la media es de 4,5, esa persona no tiene por qué saber lo que es la media, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que concluir, nosotros tenemos que explicar la información para que las personas la puedan entender. Eso es parte también de ser una buena investigadora. Por ejemplo, la media, ¿ya? La media, como les decía, nos va a permitir decir que si el resultado está más cerca a 5, que es nuestro número máximo, ¿cierto? En general, los encuestados están de acuerdo con lo que nosotros decimos. Si está más cerca a 1, es decir, más abajo,
Entonces, en general, no están de acuerdo con lo que nosotros dijimos, ¿ya? Por ejemplo, la media de 4 o 5 en una escala de 5 sugiere que la mayoría de los jugadores están muy satisfechos con el juego, ¿ya? Si aquí fuera una media de 2.5, estaríamos más cerca de 1. Entonces, podríamos decir que la media de 2.5 sugiere que la mayoría de los jugadores no están satisfechos con el juego, ¿ya? Recuerden siempre interpretar los datos para las personas, no simplemente decir la media es tanto, el promedio es tanto, la mediana es tanto, sino que interpretarlos para que se puedan entender. Ahora, lo mismo con la mediana. Si la mediana está cerca a la media, es decir, si la mediana se parece al número de la media, entonces podemos reforzar la conclusión de que las opiniones están centradas y que nosotros estamos en lo correcto. Vamos a decir algo, la mediana 4 indica que al menos la mitad de los jugadores están satisfechos, aunque la media sea ligeramente menor debido a algunas opiniones negativas. Si se dan cuenta, acá yo estoy sacando una conclusión basado en la mediana y comparándolo con la media. Estoy diciendo, la mediana es 4, indica que están satisfechos, y la media, perdón, es un poquito menor. ¿Pero por qué es un poquito menor? Porque tenemos algunas opiniones muy extremas negativas. Entonces ahí yo estoy analizando la información para que la persona que la ve, que no sabe lo que es mediana o media, pueda entender lo que le quiero decir, ¿ya? Y finalmente, la moda, que es una de las que, como les decía, más fáciles de identificar porque es simplemente este número que se repite y nos da una tendencia como lo que más se hace o lo que más se usa. Vamos a poder decir cosas como la moda de 5 indica que la mayoría de los jugadores califica el juego como excelente, lo cual está en línea con la media alta. O sea, teníamos que la media o el promedio le gustaba el juego y la moda también es alta. Es decir, tenemos coincidencia entre la moda y el promedio, lo que quiere decir que a los jugadores efectivamente les gusta el juego, ¿ya? La moda lo que nos va a revelar es la opción más común, ya es la que más se utiliza. Entonces, si la moda coincide con la media o coincide con la mediana, podemos reforzar la conclusión de que la opinión es similar. ¿Dónde tendríamos un problema? Si la moda fuera 5 y la media fuera 2, ahí ya tenemos opiniones contradictorias y tendríamos que revisar nuestra data. Porque ¿por qué la mayoría de las personas cree que el juego es súper bueno, pero el grupo central no lo cree que es tanto? Ahí tendríamos que identificar qué está pasando. Y cuando tenemos estas respuestas que conflictúan en los números, vamos a lo cualitativo. Vamos a preguntar por qué, ¿ya? Pero en general, si estos tres números están más o menos cercanos, por ejemplo, en este caso están todos entre 4 y 5, porque tenemos 4, 4, 8 y 5, estamos con respuestas que son muy congruentes y podemos tomar, podemos hacer aseveraciones de que esto está resultando, ¿ya? Otro tipo de conclusión, por ejemplo, que van a poder hacer con estos datos. Digamos que la mayoría de los jugadores están muy satisfechos con el juego, como lo muestra la media alta y la moda. ¿Qué estamos diciendo acá? Que el promedio de los jugadores está feliz y que la mayoría de los jugadores está feliz con el juego. Eso es lo que estamos diciendo. Aunque hay un pequeño grupo con opiniones divergentes, evidenciado por la mediana ligeramente menos. ¿Se acuerdan que la mediana era 4,8, que es un poquito más bajo que 5? Entonces es ligeramente menos, ¿ya? O podemos decir, hay un consenso general en la percepción positiva del juego con poca variabilidad en las opiniones, lo que refuerza la confiabilidad o la fiabilidad de los resultados. ¿Qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo, como todas, mi media, mi mediana y mi moda están entre 4 y 5, hay un consenso, están bastante dentro perdón, hay poca variabilidad en esos números y eso hace que haya fiabilidad de los resultados, es decir, que hay como, son consecuentes los resultados unos con otros, ¿ya? Esta es la manera en la que hacemos
conclusiones que tomamos desde de estos datos matemáticos. Siempre como que los procesamos para que las personas las puedan entender mejor. Dudas que tengan sobre esto de cómo se hace lo... Antes de que terminemos, quería dejar 10 minutitos para, a ver, bueno, sí, 5, pero quería dejarlos consultas que tengan, algo que no se entendió. Yo sé que esta clase es mucho más densa que la de ayer porque habla como de algunas cosas matemáticas que a veces no conocemos, pero espero que haya podido como explicarles más o menos. Igual dudas, consultas que tengan, chicas. No tenemos por el momento ninguna duda, nos quedó claro lo de los gráficos, el tema igual de calcular el tema de la media y todo eso, yo creo que tenemos que ponerlo en práctica más que nada. Sí, exactamente. Igual van a recibir la presentación y el video, así que pueden revisar cualquier cosa y si tienen cualquier duda, yo tengo Instagram, me pueden escribir por el Instagram y yo siempre contesto todas las preguntitas que me llegan, así que ningún problema, chicas, con responderles por ahí, ¿ya? Ah, ya, perfecto. Igual en Eh, estos días se venía una cosita que habíamos colocado que era el SCAR, que es como el Encuentro de Científicos Antárticos Internacional. Y va a ser acá en Pucón. Entonces ya, pensábamos ahí hacer la encuesta. es súper buena idea. Les voy a dejar mi Instagram ahí en el chat. ¿Ya? Y es súper buena idea que ocupen esa oportunidad, así que si quieren que le eche una mirada a la encuesta antes de que ustedes la apliquen o cualquier cosa, Ah, ningún ya. problemita, por ahí me la mandan y yo les puedo dejar algunos consejitos, ¿ya? Bueno, muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes por participar de esto. Yo creo que podemos detener ya la grabación, Estefi.